¿Listos? Ok, hola, buenos días, ¿cómo están? Otra vez de regreso aquí con Conversando con. Hoy estaremos conversando con las emociones. Soy Adriana Villalpando. Fabio Alejo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, a la hora que sea que escuchen o vean este podcast. Les recordamos que estamos en diferentes plataformas como en Spotify y nos pueden encontrar a través de YouTube o de Instagram o de TikTok con @itremmx. También tenemos una página web que es itrem.com.mx, donde van a poder encontrar información del programa de maestría, diplomado, cursos, talleres, terapia, y ahí nos pueden contactar. Hoy vamos a conversar con las emociones. Muy bien, pues para empezar a conversar con las emociones, ¿qué son las emociones? Bien, vamos entonces a rápidamente hacer una... Sí, vamos a decir qué vamos a ver hoy. Sí, o sea, como Exacto. En general solamente para que puedan saber qué van a esperar de este podcast de Conversando con las emociones. Uno, ¿qué son las emociones? Dos, es lo mismo emociones, sentimientos y sensaciones. Tres, si las emociones son naturales, evolutivas, pueden ser irracionales. Cuatro, vamos a hablar sobre las emociones desagradables, que son racionales, y las que son irracionales. Y cinco, vamos a hablar sobre las emociones agradables, que son racionales e irracionales, desde el modelo de la terapia racional emotivo-conductual. ¿Ok? Muy bien. Bueno, empecemos por el punto número uno, que son las emociones. ¿Qué son las emociones? Es una pregunta bien amplia. Es una pregunta bien amplia y hay diferentes modelos que lo abarcan. Si empezamos por un modelo biologista, es una reacción biológica que se produce en nuestro organismo después de un estímulo que va a generar un algo donde vamos a tener dos opciones: atacar o huir. Me siento en peligro, me siento que algo me ataca, me hace daño, entonces o lo enfrento atacando o huyo. Eso sería como lo más básico de las emociones, ¿no? Que estaríamos hablando de las emociones que conocemos como miedo y enojo. Muy bien, sí. Esa es la parte como muy evolutiva. Es decir, si existe o no Dios, o hay un creador, o una inteligencia superior, o el universo, sea lo que sea, y fuimos nosotros puestos en esta experiencia llamada vida, ese ser o esa inteligencia o lo que sea o la casualidad determinó que tuviéramos emociones para mantenernos vivos. Básicamente, entonces, tenemos dos respuestas conductuales: ataque o huida, y otro que se llama freeze, o sea, en inglés, como hacerse el muertito. Congelamiento. Las tres Fs, el cerebro de las tres Fs es fight, fly, freeze. Congélate, hasta el muertito, o ataca o huye. Y esto es con el objetivo de mantenernos vivos. En biología también se le conoce como taxia, es decir, las plantas, por ejemplo, tienen taxia positiva cuando buscan el solecito, la temperatura, humedad, y taxia negativa cuando se alejan y mueren porque están en una situación donde hay sequía, o no hay una buena temperatura, o hay demasiado sol. Entonces los seres humanos tenemos como este modelo también, pero son las emociones las que nos llevan a buscar lo agradable, buscar el placer, la seguridad, la convivencia humana, la buena temperatura, el agua, dormir, el sexo. Y en el modelo de biológico taxia negativa serán emociones negativas aquellas que nos llevan a alejarnos del dolor, de la ansiedad, de el miedo, por ejemplo, estímulos que nosotros percibimos como negativos. Entonces, las emociones tienen un modelo multidimensional que está relacionado con lo biológico, con lo empírico, que es decir, la vivencia, la experiencia emocional que tenemos los seres humanos, y el modelo cognitivo y conductual, es decir, pensamientos, y su relación con conductas que nos llevan a evitar o a buscar afiliación, placer versus dolor. Y en el modelo cognitivo-conductual creo que es importante que hablemos de que esa parte de los pensamientos termina siendo fundamental, ¿no? Fundamental para crear esa consecuencia que sea en conducta o asimismo la emoción per se. Muy bien, sí, es el modelo cognitivo, es lo que pienso, genera
una emoción, una sensación física y una forma de remediarlo, de afrontarlo o no afrontarlo, es decir, una conducta. Todo lo que hacemos, entonces, termina siendo una estrategia natural, una estrategia para buscar algo que nos gusta y repetirlo, algo que nos genera vida, placer, y evitar algo que nos disgusta o nos amenaza nuestra integridad física, amenaza la vida y nos alejamos de eso. Eso sería, o sea, hay mucha más información, hay ríos de tinta escritos sobre las emociones desde hace muchos años. Entonces, hay mucha información y hay muchos modelos y muchos autores que pueden hablar sobre, o han hablado sobre emociones. Está Paul Ekman, Paul MacLean, Robert Plutchik, Albert Ellis, Aaron Beck, o sea, la lista es muy larga, ¿no? Pero esto es simplemente como una mapa muy, muy general de por qué están ahí las emociones, para mantenernos vivos. ¿Ok? Sí. Ahora, punto número 2. ¿Es lo mismo emoción, sentimiento y sensación? Porque los confundimos mucho. O sea, cuando yo digo me duele la panza, o me duele la cabeza, o estoy enojada porque ya me dolió la panza. ¿Son todos lo mismo? ¿O tendríamos unas diferencias? Que creo que es lo que vamos a hablar. La experiencia emocional se vive como una experiencia unificada. Es decir, unificamos la cognición con la sensación, parte de pensamiento, sentimiento y en sí la emoción. Entonces, no es fácil, digamos, como fragmentar cada cosa, puesto que eso es lo que nosotros llamamos una emoción, todo junto, ¿ok? Pero sí podemos hacer un intento por fragmentarlo. Vamos a fragmentarlo en 3 grupos: sensación, sentimiento y emoción. Y esto es con efectos didácticos, Exacto. Para poderlo entender. Para poderlo entender, efectos didácticos. Me voy a apoyar de una metáfora, que es la metáfora de un árbol, ¿ok? Donde el árbol es el cuerpo entero. Vamos a ver aquí esta imagen. Si quieren hacerle un screenshot, ¿sale? Los que nos están escuchando a través de Spotify pueden irse corriendo a YouTube, ¿ok? Y ver la imagen que le estoy poniendo. Y se las describo. Es un árbol, tiene el tronco, tiene ramas, estas ramas tienen otras ramas y en las ramas hay hojitas, para que podamos entender ahora la metáfora de la que nos va a hablar Fabio. Entonces, en esta metáfora vamos a ver que la parte del tronco son las sensaciones, el cuerpo. Nosotros percibimos la experiencia emocional a través de sensaciones en el cuerpo. Y el cuerpo es todo el cuerpo. No solemos experimentar las emociones en el cerebro, en la masa encefálica, sino las percibimos en el estómago, con ese vacío, en el corazón, con la taquicardia, los pulmones, la taquipnea, la tensión muscular. Entonces, las manos con sudoración. Las manos con sudoración. No, hay un montón, o sea, la lista es larga, ¿no? En el cuello, la cabeza con cefaleas, dolores de cabeza. Bien, pues así experimentamos las emociones, es decir, es una sensación física. Así es que podemos entender que hay como 2 sensaciones muy claritas. ¿Cuáles serían esas 2 sensaciones? Pues ya las dijimos hace ratito. Un extremo está el placer, se siente muy bien el placer, y al otro extremo está el dolor, se siente muy mal el dolor. Pero entre placer y dolor hay un chorro, va a ser un chorro de sentimientos y emociones. De sensaciones y de sentimientos, sí. Entonces, en este modelo así que estamos viendo el arbolito, tenemos como 2 ramas grandes, placer y dolor. De la rama placer surgen emociones placenteras. Por ejemplo, la alegría, la felicidad, la motivación. La tranquilidad. Entonces, cuando nosotros sentimos esos sentimientos, son como esas varitas. Las varitas son sentimientos. Es como un camino o un puente entre lo que pensamos y lo que realmente físicamente sentimos. Y las hojitas son pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos sensaciones físicas desagradables, porque estamos cansados, porque estamos muy madreados porque ayer tuvimos un día muy pesado y nuestro cuerpo nos está gritando, déjame descansar. O dormiste mal. Entonces las sensaciones físicas se van como a la rama del dolor, se abren todos los sentimientos que a la vez
abren pensamientos con respecto a esa sensación física. Los pensamientos, por ejemplo, congruentes con la tristeza podrían ser: la vida es horrible, no valgo nada, jamás volveré a disfrutar de la vida tras la pérdida de este ser querido o de mi animal de compañía. Todos esos pensamientos generan sensaciones, sentimientos como la melancolía, sentimientos como la desesperanza. El sentimiento de desesperanza baja por la rama del dolor. La rama del dolor genera en el tronco una sensación física desagradable, y esa sensación física vuelve a subir por la rama del dolor y vuelve a despertar más pensamientos, más hojitas con respecto a esa sensación física. La vida no va a volver a ser como antes, qué horrible es esto, no valgo nada, y esto se puede volver un bucle. De arriba para abajo, de abajo para arriba, llevando a la persona a una, posiblemente, no en todos los casos, pero posiblemente a una depresión. Exacto. Por este bucle, ¿sí? De ahí viene entonces que todas las emociones positivas también, o como negativas, tienen estos bucles. La alegría te hace pensar con alegría. Con alegría. ¿Cómo sería eso? Y con satisfacción, y con gusto, y qué bonito, y estoy disfrutando, y estoy contento, y entonces siento... dirían por ahí, agusticidad. Estoy muy contento, estoy a gusto, disfruto, y entonces los pensamientos son positivos de qué bonito esto que estoy viviendo, y lo estoy disfrutando, y si algo pasa, pues a lo mejor lo voy a ver con los ojos de, no está tan grave, qué contentos estamos. Exacto. Y ese tipo de pensamientos generan sensaciones físicas agradables. Una persona, por ejemplo, que tiene o experimenta la emoción de alegría, puede tener pensamientos que sean congruentes con esa emoción. Este es un buen momento para casarme en Las Vegas, después de la borrachera, ¿sí? Y que nos case... Yeah, Elvis Presley, ¿no? Sí. Y entonces tomar decisiones emocionales con la alegría, porque uno toma o piensa con la alegría y genera entonces... No siempre, pero en ocasiones. Pero yo creo que es cuando llevamos la alegría al extremo, exacto, cuando hacemos esas cosas. A eso vamos justamente. Entonces digo, lo que a mí me gustaría que quede como muy claro es que una sensación es una experiencia física, ¿ok? Un sentimiento es como entre el concepto y la emoción. Si la emoción es enojo, porque el enojo es una conducta de ataque, con una experiencia física con cortisol y adrenalina, los sentimientos alrededor del enojo serían conceptos como la frustración, que lleva un pensamiento de las cosas no son como yo quiero, o la impotencia, que lleva un sentimiento de impotencia, lleva un pensamiento como las cosas tienen que ser así o tengo que... Y es terrible si no suceden, y tengo que cambiarlo, y tengo que hacer que lo hagan como yo digo, porque está gacho. Y por ejemplo, el temor, ¿no? El miedo puede generar la emoción de miedo, sentimientos como la vergüenza, ¿ok? Se van a burlar de mí, el pensamiento, voy a hacer el ridículo, el pensamiento. Así es que cuando tú eres consciente de tus sentimientos, tienes más acceso al contenido de tu pensamiento, y el sentimiento te ayuda a llegar más rápido a tu emoción, y la emoción la puedes percibir a través de la sensación. Espero que esto haya quedado más o menos claro. No sé tú qué opinas, ¿sí o no? Pues yo espero que sí, si no, escríbanos de no les entendí nada. Es que puede pasar, porque luego uno lo explica como si... como si todos habláramos el mismo idioma. Pero bueno, no importa. Creo que conforme vayamos extendiéndonos más en los siguientes puntos que quedamos que vamos a ver, probablemente se clarifique esto. Donde, a ver, que es una parte importante de lo que queremos es por qué queremos clarificar tanto sobre los pensamientos, los sentimientos y la emoción. Porque queremos, y Fabio lo decía, el sentimiento te ayuda a tener más contacto con tus pensamientos. ¿Y por qué queremos tener más contacto con tus pensamientos? En la terapia racional emotiva de Albert Ellis, la propuesta, y tiene una base científica y está comprobada, es que tu emoción se produce por lo que piensas.
Entonces, por eso nos es tan importante tener este contacto con los pensamientos que tenemos cuando hay una emoción, porque la emoción no se produce solita, se produce por lo que yo pienso de algo que está pasando en la realidad. La forma en que lo pienso es la que me va a generar la emoción. Entonces, por eso nos es tan importante vamos a decir, este puente que son los sentimientos, para poder entender qué estoy pensando, porque es por eso que estoy pensando, genera una emoción. Entonces, creo que si empezamos a clarificar por ahí, hay una correlación directa de lo que pienso y la forma en la que pienso para la emoción y el nivel de emoción que voy a tener, ¿no? Y creo que también hay un tema con esto de la cognición y la emoción, esta relación, porque también pensamos sobre lo que sentimos. Entonces, tú puedes tener una emoción, por ejemplo, de tristeza y expresarte de forma triste, pensar de forma triste. Vamos a entender que hay una emoción primaria como la tristeza. ¿Sí? Las emociones primarias, por ejemplo, en el modelo de Paul Ekman, serían tristeza, enojo, miedo, alegría y también asco. Por ahí unos meten la angustia y la ansiedad, otros la sacan. Pero si uno piensa, por ejemplo, y razona y actúa con tristeza, esa sería la emoción primaria, y la emoción secundaria sería lo que piensas y lo que sientes de la tristeza. ¿No? Por ejemplo, hay gente que se puede enojar por estar triste. Entonces ya hay una emoción secundaria o una metaemoción, que generalmente la metaemoción, lo que sentimos, de lo que sentimos, suele ser la parte irracional, porque esa es la parte que sí podemos entender, conocer y gestionar. Las emociones las vamos a experimentar en la vida, sí o sí. Si tú tienes un cerebro, vas a experimentar emociones que se sienten bien y que se sienten mal. Pero lo que tú piensas sobre esa primera experiencia emocional es lo que muchos entienden, por ejemplo, en el budismo como sufrimiento, con esta frase tan conocida que dice que el dolor no es opcional, el sufrimiento sí. Es decir, el dolor es la emoción primaria y la emoción secundaria sería estar ansioso por estar ansioso, estar triste por estar enojado por estar triste, y ese tipo de experiencias, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ¿qué sería importante? Si hablamos de todo esto, ¿las emociones son naturales al ser humano? Sí. Pues sí, son naturales. Son naturales. Y la idea es que las tengamos, pero tengamos la emoción que corresponde a la realidad que estamos viviendo. Entonces, si las emociones son naturales para el ser humano, ¿por qué habría emociones irracionales? Es una excelente pregunta, Adriana, y además que hay mucho debate al respecto, porque hay muchos modelos a través de la historia que dicen: vive tu emoción, sácala, experiméntala, o sea, ¿no? Y puede ser que sí, pero hasta cierto punto, porque a partir de cierto punto eso también puede ser iatrogénico. Claro, a ver, yo hace rato decía, y creo que vale la pena, tener la emoción que corresponde a la realidad. Ese es, creo que, el secreto, porque no es que diga, no, yo no me voy a entristecer nunca. No, cuando toca estar triste, hay que estar triste. Si yo tengo una pérdida, me toca estar triste. El problema es si estoy triste si no tengo ninguna pérdida. O estoy enojado cuando no hay nada hoy, ahorita, en la realidad que diga, me están atacando y tengo que enojarme para atacar de regreso. Ahí es donde nos ponemos irracionales. Ahí es cuando no tocan. O cuando se me cierra un coche, cuando voy manejando y se me cierra un coche, que me puedo asustar, me puedo enojar, me puedo lo que sea, pero lo hago exageradísimo, ¿no? Y me ponga como loca y me baje del coche con un bat y le rompa el parabrisas al que se me cerró. Lo he visto. Sí, algunos no lo vieron para contarlo. No, algunos no lo vieron para contarlo. Yo lo vi y eso sería la parte irracional. No corresponde la reacción a lo que sucedió en la realidad. Entonces, ¿pueden ser irracionales? Sí. Y lo irracional depende de si es exagerado, si corresponde a la realidad,
si está sucediendo o no está sucediendo, que sería parte de responder la realidad, ¿para qué me enojo de algo que ya pasó? Eso es irracional. Uh-huh. ¿Para qué me pongo súper triste cuando yo no perdí nada? Cuando yo no viví la pérdida. Nada más por andar ahí de complaciente con la gente que dice que tengo que estar triste porque así toca. Ahí es lo irracional. Entonces, sí son naturales y lo que vamos a hablar ahora es entre esta diferencia de cuáles son racionales y cuáles son irracionales. Entonces, a ver, la propuesta de la TREC, porque de repente la terapia racional emotiva se nos acusa de que quieres hacer autómatas que no sientan. No. Lo que queremos es que sientas, pero que sientas, todas las emociones que tocan. Porque luego hay gente que ante una pérdida, en lugar de entristecerse, se enoja. Hay gente que ante un ataque se entristece, en lugar de reaccionar ante ese ataque con algo de molestia o algo por el estilo, se entristece. Ay, es que me dijeron muy feo. No toca. Toca que me moleste y decirte, no me hables feo, no me digas feo. Entonces, sí hay que tener toda una gama amplia de emociones que podamos utilizar. Y entre estas emociones vamos a encontrar que hay emociones agradables y emociones desagradables. Uh-huh. Entonces, ¿con cuál quieres empezar? ¿Con las agradables o las desagradables? Bueno, a ver, podemos empezar con las que más llaman la atención, la que más nos raptan y nos llevan a la irracionalidad, y que son las emociones desagradables. Ok. Sí, o sea, hay emociones desagradables que en el modelo de la TREC se experimentan como una sensación que no nos gusta. ¿Okay? Dentro de estas emociones desagradables, bueno, pues está el enojo, está la tristeza, uh-huh, está la angustia, está el miedo, ¿ok? Que se sienten mal. Pero sí hay diferencia entre la intensidad de esa emoción. Uh-huh. No se siente igual la molestia que la ira, ¿ok? Entonces no se siente igual la preocupación que la angustia, no se siente igual el temor que el pánico. Uh-huh. Se experimenta de una forma muy diferente, ¿no? El pánico es extremadamente desadaptativo, el cuerpo sufre muchísimo, el cerebro, la experiencia de vida sufre muchísimo por cosas que muchas veces ni siquiera están pasando. Entonces, si evolutivamente tenemos el pánico para hacernos los muertitos, quedarnos así freeze, ¿no? Porque hay un depredador, esa es una emoción adaptativa. Si nos persigue un león, es una emoción adaptativa el miedo. Uh-huh. Si tenemos que salvar nuestra vida, es una emoción adaptativa el atacar para proteger tu vida. Pero seamos honestos, o sea, ¿por qué vas a estar peleándote porque te bloquearon en el Facebook, ¿no? O sea, uh-huh. o ¿por qué te vas a bajar? Porque alguien se te cerró, no sabemos por qué, en el coche. O sea, te puedes molestar y decir, qué mal me cae el tipo que se me cerró. No generar esta emoción de miedo, de enojo, al grado de donde yo ataque físicamente al otro, ¿no? Saco mi bate y ¡pah! No, o sea, ese es irracional. Son poquísimas las veces que los seres humanos en el siglo XXI nos encontramos en situaciones de ese tamaño. Por lo tanto, sí me molestan y me cae muy gordo ciertas cosas, sí. Y eso sería la parte racional. Es decir, ante una situación, tener una emoción exagerada en el momento inadecuado sería lo irracional. Lo racional, adaptativo, funcional es tener una emoción que me permita activarme lo suficiente para tener una actuación que corresponde a la realidad. No porque me enojé te voy a echar de la casa porque hiciste algo que a mí no me gusta. Me puedo enojar y decir, no estoy de acuerdo contigo, me pareció de muy mal gusto lo que hiciste, es algo que a mí no me gusta que suceda en casa. La próxima vez tendré que tomar una decisión. Yo.
¿sí? Ay, pensé que me estabas hablando en serio. Sí, ya te voy a contar de mi casa. ¿Qué hice? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo puedo actuar así, mi actuación, ¿cómo crees que sea? Si tengo esta emoción en un nivel más o menos adaptativo, sano, ¿qué va a pasar con mi actuación? Como esto que acabo de decir. Va a ser mucho más eficiente, va a ser más eficaz, voy a tener mejor resultado, a que si pego de gritos. Que no funciona. Que no funciona. La gente puede sentir miedo cuando pegas de gritos, pero de alguna manera esa persona va a empezar a evitarte, a lo mejor a ocultar información porque te pones como te pones, y entonces tú vas a pensar, mira, estos son idiotas, son informales porque no me dicen la verdad, pero claro, tú también colaboras para que haya una retroalimentación emocional. Entonces hay que darse cuenta de la funcionalidad. Como en las juntas, en los trabajos. Uy, es padrísima la junta donde están todos, los citan a todos, mesa gigante, y el jefe es un cuate que no tiene una buena gestión emocional y se enoja y pega de gritos. ¿Qué hacen sus colaboradores? Mira, chitón, no van a decir nada, porque si digo me voy como en feria. Y si tuvieran que decir algo que es un riesgo económico para la empresa, a lo mejor lo callan porque no quieren enfrentar al jefe. Finalmente sucede ese riesgo y cortan cabezas porque no hubo una asertividad tanto en el jefe, que era agresivo, para escuchar la información o dar la información, como los colaboradores que son pasivos, no asertivos al no dar la información de hay un problema acá, no voy a poder entregar esto en este tiempo, y terminan... Y a lo mejor es por un tema de protección, porque este señor que no tiene una buena gestión me va a atacar a mí sin deberla ni temerla, y yo no me voy a poner de pechito. Y entonces el señor enojón, ¿qué va a hacer? Va a seguir haciendo sus actuaciones porque así todo funciona mejor aquí. No es cierto, no funciona mejor. No funciona. Bueno, entonces, como recapitulando esto de las emociones desagradables, las que se sienten mal, racionales e irracionales, lo que los hace diferentes entre racional e irracional es la función. Es el propósito que te ayuda a alcanzar tus objetivos. Si te aleja de ellos, es irracional. Si no está contrastado bien con la realidad, es irracional. Si genera emociones nocivas y innecesarias, es irracional. Si dañas a otras personas, es irracional. Si pones en riesgo tu vida y tu salud, es irracional. Y el enojo hace ese efecto. El pánico también. El pánico también, la angustia también, y la depresión también. Y la depresión. Entonces, ¿cuál sería el modelo de estas emociones que acabas de decir? Racional versus irracional. A ver, si yo hablo de enojo, pero del enojo pues, del bueno, ¿no? De ira, ese sería irracional. El racional sería molestia, ¿no? Me puedo molestar, sí. Me cae gordo, sí. Y entonces actúo en consecuencia, controlado, manejándome, gobernándote. Depresión. La depresión es irracional. Acuérdense que ya tenemos el capítulo de depresión para que se enteren más. Estamos hablando no de la enfermedad de depresión, sino emoción de depresión que generamos ante ciertas cosas. Y es una exageración. Tocaría estar triste. Eso sería lo funcional. Claro, tengo una pérdida, puedo tener una tristeza. Ya hablamos de la tristeza profunda que puede haber ante una pérdida de un ser querido, pero no es depresión. Si hablamos de angustia, la angustia no me sirve para nada. Nada más me desgasta. Te quita el sueño. Te quita el sueño y no estás logrando nada. Pero si me preocupo, que sería lo saludable, pues puedo estar activo y atento a lo que tengo que hacer para resolver lo que tenga que resolver. Y por último, hablábamos de miedo. Y vamos a decir, en la exageración sería pánico. Me dan pánico los tiburones. Ok, vives en la Ciudad de México, que no te den. Pero, o no, o sí, vives en Los Cabos y puede haber tiburones, ¿no? ¿De qué te sirve? Yo entiendo que una cosa que es irracional es el pánico, pero está correcto que yo tenga temor, porque eso me pone en alerta de este posible peligro. Entonces, esa sería la adecuada. Entonces, si lo clarificamos, porque como que hablamos de muchas cosas, hay emociones desagradables que se convierten en racionales e irracionales, vamos a decir disfuncionales,
inadecuadas, exageradas, y las funcionales, adecuadas, y funcionales para lo que tengo que hacer. Muy bien. Las racionales te dejan poner límites como la molestia, comunicarte de forma asertiva, decir esto no me gusta, el enojo. Uno ya no quiere poner tanto límite, sino quiere poner a la otra persona como en su lugar, ya se pone en modo ataque, empieza a usar malas palabras. Bueno, la verdad es que nadie se enoja con fines altruistas, ¿no? La persona que se enoja pues quiere chingarse al otro. Así, a ver, ¿cómo lo hago para fregármelo? Pues eso es lo que termina pasando con las emociones evolutivas. Así es que si no estás en riesgo, tu vida no está en riesgo, no necesitas tanta energía en tu cuerpo como lo hace el miedo, el pánico o el enojo, la ira, ¿no? Basta con la molestia, basta con el temor para tener precaución y no correr riesgos innecesarios, basta con la preocupación para resolver problemas, basta con la tristeza para vivir tu pérdida y resignificar tu vida. Y punto. Esas son las que se sienten mal y hay que vivirlas, ni modo. Esas las tenemos que vivir. Okay. Y bueno, y ahora el otro son las emociones agradables. Nadie se queja de ellas. Esa es la realidad. Pero también causan disfuncionalidad en la vida emotiva de la gente. Y vamos a hablar de 3 emociones agradables básicas, ¿no? Que estaríamos hablando de la tranquilidad, de la alegría y del amor. Ay, nadie se queja de estas 3, ¿o sí? Pero ¿qué pasa si exageras alguna de estas? Si las hacemos grandotas. Si la tranquilidad la hago grandota, la hago exagerada, ¿en qué se convierte? En apatía. En apatía. Eso no es funcional, eso no es correcto. Más que correcto, no nos ayuda a lograr objetivos en la vida. Si estás nada más tiradote en el sillón. Si yo el amor, que es bien bonito, es placentero, que eso es lo que pasa con las agradables, ¿no? Son placenteras, son disfrutables. Si el amor lo llevo a la exageración, ¿qué es? Pasión. Pasión. Que las televisoras nos dirían que estamos en un error, la pasión es padrísima. No. Y las empresas. Y las empresas. ¿No? La pasión es una exageración de esta emoción positiva que es el amor. La pasión nubla tu forma de pensar. Es cuando hacemos más tonterías, cuando estamos en estos momentos pasionales. Pregúntale a Romeo y Julieta. por poner un ejemplo, ¿no? ¿No? En estos momentos pasionales perdemos la forma adecuada de pensar, aunque se sienta padrísimo. No quiere decir que vamos a vivir sin pasión, tendremos momentos de pasión, pero no podemos establecernos en el pico de la pasión permanentemente. Para empezar, la biología no alcanza, y la otra, vas a estar haciendo tonterías. Tenemos una cultura muy dirigida hacia tienes que encontrar en tu vida una pasión, sigue tu pasión. Y, a ver, sí, no. El problema es que cuando tú vives de esta manera y si no encuentras tu pasión, pues también puedes sentirte muy triste porque todos tienen pasión menos tú, ¿no? Y la verdad es que la pasión puede ser bastante disfuncional. Por ejemplo, un apasionado de su trabajo. Ok, pues está todo el día en el trabajo y está dejando de atender a su familia, de descansar, de dormir, de ir de vacaciones. Eso es irracional, ¿sabes? Entonces también los apasionados del fútbol. Que luego se agarran a trancazos. Exacto, es irracional. Y salen en los periódicos porque dejaron ensangrentado a alguien en el camino. No. Los apasionados en una religión o en ¿sabes? Se convierten en sectas. Entonces la pasión suena muy bonita, pero también puede ser cegadora, te distrae y es muy cansada para el cuerpo. Es muy, muy cansada la pasión. Entonces no quisiera yo tampoco como tirarles el castillo en el aire de ya no tengo pasión en la vida. O sea, como tú decías, puede gustarte algo mucho, pero también hay que equilibrar tu vida porque también tienes que dormir, también tienes que comer, también hay otras cosas que pueden ser muy disfrutables si no todo es Xbox, ¿ok? También tienes que tener una vida social, tienes que tener una vida saludable en cuanto moverte físicamente, o sea, no puedes estar sentado en un sillón todo el tiempo porque eres un apasionado del Xbox. No, maestro, muévete, ¿sí? Las articulaciones se diseñaron para que se movieran, no para que estén tiradas en un sillón. Y el otro, ya hablamos de amor, de tranquilidad y vamos a hablar de alegría. Estar alegres es bien padre, es súper disfrutable.
Si yo exagero la alegría, ¿en qué se convierte? Euforia. Euforia. Y si soy un chavo de 15 años voy a tener muchos momentos de euforia, lo cual está bien porque las hormonas eso generan y por eso los chavos de 15 años hacen tantas tonterías de repente. No todos, pero muchos sí. ¿Qué pasa con la euforia? Pues lo mismo que con las otras. Se siente padrísimo, pero hago cosas en este momento de la euforia que luego no son tan inteligentes. Muchos de los videos que vemos en estos programas de bloopers, de, ay, sí, estaban en una fiesta y el chavo, ¿por qué no se le ocurrió brincar desde el techo a la alberca? Porque está en un momento de euforia donde no está pensando de forma correcta. En la moto, ¿no? La euforia de, ay, soy de goma. Ahí viene la pera, que es en México una curva pues, muy prolongada, donde pues, tiene ahí un récord de accidentes. ¿No? Entonces las motos se van del otro lado, los coches aceleran. Es decir, cuando pensamos con la euforia, razonamos emocionalmente. Es decir, que si nos sentimos muy bien, eso es seguro, o eso está bien, o eso es chistoso. Y terminamos no pensando. Una persona en una reunión sale corriendo, va a la alberca porque, ay, me voy a echar a la alberca, sin antes darse cuenta o verificar si tiene agua, ¿no? Por ejemplo, no es un caso. Llevamos varios aquí conocidos que se echan a una alberca sin agua. O decisiones emocionales, ¿no? Como hacer un contrato de compraventa en una servilleta en la peda. Sí. ¿No? Ah, fuimos al bar y entonces te acabo de comprar o de vender la casa. Ay, no. Sí, padrísimo, porque ya me ofreció quién sabe cuánta lana ahorita y me lo va a pagar en F. Sí, entonces yo creo que la emoción intensa es un indicador, así como el coche te indica que tienes ¿Se calentó el motor? Exacto. La intensidad emocional te indica que no es un buen momento para tomar decisiones y esperarte a que la emoción tenga un tono mucho más bajo, más estable, y eso pasa generalmente con el tiempo para tomar una decisión importante. ¿Sí? Si te sientes muy intenso, tanto hacia lo que se siente bien como hacia lo que se siente mal, es un indicador de que llévatela leve, ¿sí? Entonces recuerda que las emociones son racionales o irracionales en proporción a este criterio racional, es decir, que las emociones no sean tan intensas, igualmente nulas, que las emociones no duren tanto tiempo, de forma innecesaria, y que no aparezcan en momentos que no toca, que son inadecuados. Y eso es lo que las hace una emoción racional, ¿sí? Entonces, si recapitulamos, tenemos emociones agradables y desagradables, o sea, placenteras y desplacenteras. Entre estas mismas hay las racionales o funcionales y las exageradas, inadecuadas o irracionales, ¿no? Esperemos que esto nos quede claro hasta este punto. Y otro punto importantísimo, que las emociones no se generan por lo que sucede, se generan por lo que pensamos de las cosas que están sucediendo, ¿no? Eso les da el tono de racional o irracional. Si yo pienso con exageración, como hablábamos en el capítulo de conversando con la racionalidad, si mis pensamientos son exagerados, van a dar emociones exageradas, ¿no? A ver, nada más quisiera como matizar un poquito, porque este modelo es un modelo ya muy antiguo que viene desde Epicteto y los estoicos, ¿no? Que Epicteto decía que no son las cosas las que nos hacen daño, sino lo que interpretamos de ellas. Solamente matizar en que hay algunas experiencias emocionales que podemos de repente ver que surgen de la nada, ¿no? Por ejemplo, un dolor de estómago, ¿ok? No es tanto la interpretación del dolor del estómago, sino que sí te duele el estómago, pero esto te puede llevar a tener pues como más nubes en tus criterios y generar emociones a través de pensamientos de es terrible que me duele el estómago, jamás me voy a aliviar,
no puedo hacer nada así. Seguro tengo algo gravísimo. Seguro tengo algo gravísimo, que eso lo empeora, ¿no? Sí hay sensaciones que son automáticas, como cuando va a pasar un camión y casi te atropella, entonces hay una reacción automática de salvar tu vida, ¿no? No es que estemos interpretando que estamos en una amenaza, esto es evolutivo, pero también hay una información anterior a que, pues, que el camión atropella, el león come, ¿no? Porque si tú pones a un bebé enfrente de un león, no va a correr por su vida el bebé, porque todavía no tiene este contenido de los colmillos y el rugir y el tamaño del león. Puede quedarse con sorpresa viéndolo, pero por ahí lo quiere abrazar, ¿no? Entonces, sí, todas las emociones generalmente sí tienen contenidos, tienen un aprendizaje anterior, pero sí existen también experiencias emocionales interoceptivas, como que provienen de la taquicardia, que provienen del síndrome premenstrual, que provienen de una hipotiroidismo y situaciones biológicas que pues no están en nuestro control. Pero lo que sí está en nuestro control es lo que hacemos, pensamos, sentimos con respecto a eso que pasa. Okay. Y yo creo que esto nos da pie justo para comentarles del próximo episodio que vamos a tener, que va a ser sobre gestión emocional. Para mí, la gestión más importante que tienes que tener en tu vida. Aprende a manejarte emocionalmente, porque eso te va a ayudar para enfrentar la vida. Entonces, hacemos wrap con este tema de las emociones. Seguramente en el próximo episodio repasaremos sobre esto, sobre las emociones, y el próximo programa estaremos hablando de la gestión emocional. Con todo esto que decías. Les recomiendo este libro para las personas, sobre todo para personas que de alguna manera quizá ya son psicólogos o tienen más información con respecto a la neurobiología de las emociones. Se llama En busca de Spinoza. ¿Okay? Este es un libro excelente donde Antonio Damasio es uno de los neurólogos más conocidos actualmente, está vivo, entonces es actual. Este libro se los recomiendo mucho. Aquí hay una cita que me encanta que dice, fíjense, el problema con el cerebro racional es que desconoce el problema que el cerebro emocional intenta resolver. Está poca madre. Sí. Pues sí. Y el tema es que pues todos a fin de cuentas obviamente es una referencia de algo, de que hay dos partes en el cerebro, pero los dos están ahí, ¿no? Lo emocional y lo cognitivo. Y lo cognitivo, lo racional. Muchas gracias. Recuerden nuestras redes. Estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify, YouTube. Creo que Facebook también, ¿no? En Facebook también estamos. Se nos olvidó el Facebook. Es que ya casi no se usa. Sí. Tú no lo usas, porque eres un muchacho. Están como @itremmx. Y si no, está nuestra página por si quieren más información o contactarnos en cualquiera de estas, y la página www.itrem.com.mx. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta otra. Bye.